digamos, a cargo de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI para los Ujú. efectos de establecer los montos defraudados por los imputados. Esta diligencia, conforme al inciso primero del artículo 257, no ha sido decretada por el Ministerio Público. Atendió lo anterior y para el solo efecto de acreditar los hechos en materia de la formalización respecto de los imputados querellados, solicitamos se decrete la reapertura de la investigación por 60 días para poder realizar el peritaje contable a cargo de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI. Ya, Esta diligencia la estimamos pertinente, necesaria para los efectos de reforzar el elemento perjuicio del tipo penal por los cuales los querellados han sido formalizados. Por lo tanto, solicitamos se acceda a la misma por el plazo de 60 días. muy bien. El Ministerio Público, señor Andrade, efectivamente lo que dice el señor Palacios es así, fue solicitada en tiempo y forma, ustedes no Su señoría, la realizaron a medias, cuénteme. su señoría, yo voy a ver Ah, esta parte. Su señoría, efectivamente, verá lo que dice el Consejo de Defensa del Estado, es una diligencia que se pidió en la querella. Ojo, esto lo hemos estado conversando con el Consejo de Defensa del Estado, atendido a la pandemia, ha sido complejo realizar esta pericia solicitada por ellos, pero atendido que ya estamos volviendo a un estado de normalidad, incluso hemos conversado con el equipo BRIEC, también nos ha dispuesto un recurso especial para efectos de poder llevar esto en un plazo corto, quizás no con el concepto de pericia, pero sí que nos hagan un estudio sobre ciertas planillas acompañadas en el informe de Contraloría que nos va a permitir determinar los montos con mayor exactitud, por lo cual estaríamos en condiciones de acceder y vamos a hacer lo humanamente imposible para responder dentro del plazo solicitado por el querellante, su señoría, por lo cual nos adherimos a la solicitud del Consejo de Defensa del Estado para efectos de determinar una pericia que nos puede servir para determinar, precisar ciertos montos solo en cuanto a la imputación hecha a la formalización, que dice relación con el cierre, etc. ya. La parte de la defensa, en cuanto a la reapertura, Magistrado, la defensa de esta causa se va a oponer a la reapertura de la investigación por lo siguiente. Esta causa, cuéntenos. señoría, como aparece bien señalada en la historia de la misma, es una causa que se inició el año 2018. Efectivamente, el Consejo del Estado, a pocos días de que mi representado se fijara la fecha de formalización el año pasado, en octubre, presentó efectivamente una querella que de alguna manera transcribe los hechos de la formalización que el Ministerio Público hizo al respecto de mi representado. Ellos están formalizados del 6 de octubre del año pasado. Se fijó un plazo amplio de investigación, 150 días, cuando mis representados fueron formalizados. El 11 de marzo, el señor fiscal, don Patricio Toro, pidió la reapertura de la investigación por el plazo de 60 días para los efectos de evacuar justamente las diligencias que el Ministerio Público había señalado. Ahí en esa fecha, nada dijo el Consejo del Estado de que habían diligencias solicitadas por ello en la querella que debían evacuarse. Ahora, después, este plazo, ¿cierto?, que venció en mayo, fue nuevamente, se pidió por el mismo socio fiscal Patricio Toro, la reapertura de la investigación, o por el plazo de 30 días, la cual fue otorgada el día 14 de mayo del presente año, plazo que expiró en junio. Ahora, señoría, entre el plazo de que se expiró la investigación, del plazo, último plazo de 30 días, transcurrieron casi 2 meses hasta que este defensor, en vista que empezaron a llegar innumerables ampliaciones de querella contra otros imputados, y obviamente mis representados tienen derecho, señoría, constitucional, derecho a una investigación racional y justa, y ello también tiene que ver, señoría, con el hecho de que mi representado tiene el derecho a ser juzgado de manera pronta o defenderse prontamente ante un tribunal oral donde quien corresponda de las imputaciones que se le han hecho. Por lo tanto, señoría, aquí hay un largo periodo de tiempo donde el Ministerio Público pudo llevar a cabo todas las diligencias que les pidió el Consejo de Defensa del Estado. Estamos hablando que se pidieron en la querella, o sea, ni siquiera estamos hablando que se pidieron posteriormente en alguna presentación. O sea, esas diligencias estaban conocidas, señoría, por el Ministerio Público desde septiembre del año pasado. O sea, transcurrió casi un año de esa fecha, señoría. Claramente resulta absolutamente imposible, digamos, para mí representado a poder acceder a esta ampliación de 60 días, que yo creo que el único objetivo que tiene es darle plazo al Ministerio Público para que prepare su acusación en contra de mi representado.
Por lo tanto, desde esa perspectiva tampoco estamos de acuerdo con darle esta facilidad al Ministerio Público, porque obviamente el Ministerio Público ya por la prensa ha anunciado que está preparando la acusación en contra del primer representado y el plazo para presentarla vence mañana. Por lo tanto, señoría, no oponemos a esta ampliación de plazo de investigación. Creemos, señoría, que si bien es cierto, el colega Tomás Palacio ha invocado una norma legal, evidentemente, señoría, sobre eso prima lo que ya el Ministerio Público resolvió. El martes 14, el Ministerio Público, ante el requerimiento de esta defensa, cerró la investigación y nada dijo de llevar a cabo otras investigaciones o otras diligencias que estuvieran pendientes, simplemente la cerró. Por lo tanto, señoría, me parece a mí que es improcedente lo que pide el colega querellante, representante del Consejo de Defensa del Estado. Muy bien, señor Alfaro. Señor Sacán. Señoría, muy brevemente. Señoría, perdón. La defensa, sí, sin perjuicio de que señor Youssef, en este momento le estamos dando la palabra a los querellantes. Voy a volver con usted toda vez que aún, por lo que yo tengo entendido, su representada no está ni siquiera formalizada en esta causa. Pero es imputada y tuvimos que luchar para poder, digamos, la calidad y queríamos hacer una observación. Pero no se preocupe, yo le voy a dar el momento una vez que termine de hablar el señor Sacán. Gracias, señoría. Mi parte se adhiere a la solicitud que formula el Consejo de Defensa del Estado porque estima que es necesario que se determine efectivamente la cuantía de los montos defraudados, lo que incidirá en la pena que se le deberá aplicar a los imputados. Por lo que las razones del colega Alfaro, que pueden ser muy atendibles, no resultan jurídicamente procedentes, por lo que mi parte no se opone a la solicitud formulada por el Consejo de Defensa del Estado. Señor González. Sería por la parte del señor González y Verdesia, esta parte expresa de que se adhiere la petición del Consejo de Defensa del Estado porque entiende que se cumple la hipótesis legal para ello, no se produce perjuicio a la defensa, por lo tanto, estimamos que procede. Ya. Señor Youssef, ahora sí, cuéntenos. Gracias a su señoría. Lo primero que hay que juzgar, su señoría, si se va a aplicar o no el artículo 257, es el motivo por el cual no se realizó la pericia. Sujeta, ahora que aparece... Señor Youssef, ya tenemos aquello claro. Eso lo indicó el señor Uribe. Por eso lo que quería decir yo es que ese motivo no parece razonable después de 3 años de investigación. Señor Uribe, le di la palabra al señor Youssef. Ya le voy a dar la palabra a usted, no se preocupe. Gracias. No, lo primero que queríamos brevemente, decir señor Youssef, los mismos argumentos que el señor Alfaro y puntualice, por favor. No son los mismos argumentos, su señoría, son diferentes. ¿Me los puedo dar? Puntualice, por favor. Lo primero es que el motivo por el cual se hace la solicitud no nos parece pertinente. Creemos que no es un motivo suficiente para justificar no haber realizado algo durante 3 años. Además, su señoría, segundo, suponer que no se sabe el monto de lo que se está investigando después de 3 años también parece absurdo. Segunda razón de por qué no procede el artículo 257. Todo esto respecto del fondo. Luego, su señoría, y respecto de la fórmula, de la forma, debemos señalar que esta es la tercera reapertura, como señalaba el colega Alfaro. Y respecto de la primera y la segunda, no se mencionó esta pericia, por lo tanto, el requisito legal del artículo 257 es que se haya solicitado oportunamente mientras estaba abierta la investigación, pero si ya se ha cerrado 2 veces y no se ha insistido en ello, insistir a la tercera nos parece que no es pertinente. Cuarto, su señoría, y último, la investigación ha tenido un proceso, se ha cerrado, y por razones que, digamos, son de distinto tipo, se ha, por decirlo así, ampliado a otras personas, pero creemos que el enjuiciamiento original ya se encuentra cerrado, se han realizado las diligencias y han ocurrido los hechos a una distancia que hace que lo que se pueda hacer a estas alturas no es tan importante. Creemos que las diligencias importantes se hicieron cuando se inició esta investigación. Por ello, su señoría, creemos que se debe rechazar. Eso es todo. Muy bien. Señor Uribe, y luego el señor Palacios para que culmine. Su señoría, disculpe que haya tratado de interrumpir, pero es que quería plantear una incidencia previa a que se diera la palabra al señor Youssef. Ya no fue. No, por eso lo planteo, te quería dar la excusa. Entendido de que entendemos nosotros que él no es interviniente en esta audiencia. Si bien el día de ayer nos parecía que debían comparecer para efectos porque se estaba intentando incorporar en una formalización, forzar una formalización con respecto a su representada. Yo entiendo, me puede corregir el colega Youssef, que ellos solamente defienden a la señora Reginato.
y por lo cual esta audiencia no dice ninguna relación con ellos. Ya, estamos en la misma discusión que tuvimos ayer, pero al revés. Ya, nosotros estamos El tribunal diciendo, entiende lo mismo, por eso alteró el orden de las comunicaciones de cada uno de los intervinientes. es que me parece Señoría, importante dejarlo claro. Retiramos lo dicho y lo mencionamos solo como téngase presente Sí, y no como interviniente. Sí, exacto, por aquello el tribunal lo tiene presente, señor Youssef. Y por Perfecto, eso, como le digo, el orden fue alterado porque el tribunal también entiende que usted no es un interviniente en los términos estrictos de que está defendiendo una imputada en esta causa. Ya, solo esa aclaración, magistrado. Gracias. Muy bien, lo tenemos presente señoría, entonces. quisiera hacer una precisión. Ahora sí, señor Palacio. Disculpe, para terminar yo mi intervención y no molestar más, respecto a respondiendo a lo señalado por el señor Alfaro, y bueno, y también téngase presente el señor Youssef, en cuanto a la posición magistrado, entendemos que el artículo 157 es claro, dice que establece incluso cuando un juez debe rechazar la solicitud de reapertura, que es un derecho, y más aún el Consejo de Defensa del Estado, que tiene calidad de víctima, representante de la víctima y querellante, en el entendido de que cuando señala que, bueno, los temas formales, su señoría, que es cuando por negligencia también del Consejo de Defensa del Estado, y magistrado entendiendo que es cuando manifiestamente impertinente. El tribunal tiene claro los requisitos, señor Uribe. Gracias, señoría. El 257. Muchas gracias. Eso. Gracias. Ya, señor Palacio. Sí, su señoría, muy breve, para precisar algunas cuestiones que se han señalado por las defensas que nos parecen que no son correctas. En primer lugar, se han solicitado en su momento ampliaciones de la investigación, pero la investigación no había sido cerrada. Por lo tanto, no han concurrido reaperturas. Esta es la primera reapertura que se solicita en la causa. Eso en primer lugar. En segundo lugar, estamos invocando el inciso primero del artículo 257, toda vez que se solicitó una diligencia que no fue decretada. Las hipótesis que señalan las defensas son del inciso tercero, y la verdad que no ocurre eso, toda vez que por un hecho no imputable a esta parte, o sea, no sean los supuestos del inciso tercero básicamente porque no se decretó. Toda vez que es una causal objetiva, estimamos que concurre, señoría. En tercer lugar, estimamos que el Ministerio Público ha fundado razonablemente la decisión de no pronunciarse ni a favor ni en contra de la diligencia en base al estado de excepción constitucional. En todo caso, es una facultad privativa y que está proponiendo oportunamente una forma de solución atendida a la actual contingencia sanitaria. Y en cuarto y último lugar, su señoría, la afirmación de que no se sabe el monto no es procedente, toda vez que obviamente que se formalizó por un monto, pero es el deber del Consejo de Defensa del Estado como víctima, como representante de la víctima, Municipalidad de Viña del Mar, y de los intereses públicos comprometidos en la causa, sostener y acreditar los hechos de la formalización con todos los medios de prueba. Por lo tanto, en virtud del derecho constitucional de presentar pruebas, solicitamos se decrete la reapertura de la investigación. Muy bien. Antes de dar por cerrado el debate, entonces, y de resolver, el tribunal pregunta por última vez, doña Grete, ¿se pudieron incorporar el señor Gómez y el señor Uribe, que supuestamente estaban en sala de espera, pero al parecer no lograron llegar a esta sala por problemas de conexión? No, magistrada, pero se voy a volver a revisar. Acá tengo revise por última vez, por favor, para que al menos escuchen la resolución. Y después no nos estén pidiendo nulidad de todo logrado porque los dejamos afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 8 personas en espera y ninguna de ellas es la persona que usted me indica. Ya, ni el señor Uribe ni el señor Gómez. No, ya, entonces cerrado el debate, el tribunal va a resolver. Y teniendo presentes los argumentos de los intervinientes que han sido indicados en esta audiencia, entre ellos los de la defensa del señor Alfaro, las palabras también y la posición que se tuvo presente sin perjuicio de lo ya indicado por el fiscal señor Uribe en cuanto a lo que indicó el señor Youssef, teniendo presente la petición del Consejo de Defensa del Estado, la posición de ambos querellantes y efectivamente dándose los supuestos del artículo 257, toda vez que la diligencia específica para la cual se está pidiendo la reapertura de la investigación es una diligencia que efectivamente se había pedido en uno de los otros sí de la querella al momento de presentarla, es decir, es oportuna.
oportuna, el tribunal también la considera pertinente para efectos, por supuesto, de determinar exhaustivamente el monto por el cual se va a realizar acá esta acusación y el que entiende el Ministerio Público que ha sido el monto defraudado, y en atención a ello esto va a ir en directa relación con las penas que podrían ser solicitadas para los imputados, sin perjuicio de entender el tribunal la posición de las defensas en cuanto a el derecho constitucional que le asiste a los imputados de ser juzgados en el más breve plazo. No podemos dejar de tener en cuenta que efectivamente desde el año 2018, fecha del inicio de esta causa, nuestro país, primero nuestro país y luego posteriormente el mundo entero con ya la pandemia del COVID, pero al principio nosotros tuvimos tanto el estallido social como después todo este otro estado de excepción por las circunstancias públicamente conocidas por todos los intervinientes del día de hoy. Obviamente aquello ha hecho que se produzca una demora en todas las actuaciones de todos los poderes del Estado y todos los organismos del Estado, y en atención a aquello entonces el tribunal entiende que efectivamente hayan podido verse demoradas muchísimo más de lo habitual algunas diligencias y algunas actuaciones, por lo que entiende que el plazo de 60 días que se va a otorgar y que está siendo pedido por la parte querellante aparece como un plazo prudente para que se realice esta única pericia que ha sido solicitada. Esto es el peritaje contable para ver o tratar de determinar de manera más exhaustiva el monto de lo que se dice defraudado en esta causa. En atención a aquello, entonces, se accede a la reapertura de la investigación por un plazo de 60 días a contar de hoy. ¿Algo más que señalar, los intervinientes? Nada más que señalar, señoría. Nada, señoría. Ya, dejar constancia entonces que la señora Varas estuvo sin micrófono, pero se le pudo ver, y los intervinientes, señor Claudio Uribe, que aparecía como defensor, no compareció a la audiencia, y el señor Gómez tuvo problemas de conexión, por lo que solamente lo pudimos escuchar y no lo tuvimos presente. Que estén muy bien, hasta luego, se pueden desconectar. Luego, señoría. Gracias. Magistrado. Hasta luego, Que colega. estén muy bien todos, que tengan buen día. Hasta luego, colega. Hasta luego. Hasta luego, que esté muy bien.